Sean todos y todas muy bienvenidos a este nuevo encuentro del ciclo llamado Postviral. En este caso estamos con la noticia quizás de la semana, que fue la idea, la decisión política del gobierno de Javier Milei de avanzar, de autorizarse la toma de deuda mediante un decreto. El decreto en sí no avanza demasiado, hay un montón de cuestiones sobre las que no despeja ninguna duda, por ejemplo, cuál es el monto de la nueva deuda, ni cuándo va a llegar la partida para la Argentina, pero sí desde lo político expresan muchísimas más cosas que la letra fría del decreto. Por ejemplo, una cuestión bastante interesante que tenemos que empezar a tomar nota. Después, aclaro, estamos con un invitado que voy a presentar en unos instantes, que la parte jurídica, técnica, constitucional del decreto la vamos a ver en profundidad. Simplemente quería hacer alguna reflexión política sobre el momento en el que llega esta decisión de sacar el decreto que se autoriza a la toma de deuda Javier Milei con sus propios ministros, y que se produce en un momento muy particular, cuando todavía la inundación en Bahía Blanca, no sabemos el alcance que tuvo ese desastre, el alcance humano, la destrucción humana, la destrucción económica. Eso demuestra de alguna manera la urgencia real que hay en este plan económico por obtener fondos frescos. Digamos, lo que queda bastante claro es que el esfuerzo que vienen haciendo los y las argentinas, el ajuste a los jubilados, el ajuste en todas las áreas del Estado, no estaría dando sus frutos, y ese panorama que parecía muy alentador, que nos vendían como el superávit fiscal, el dominio de la inflación para siempre, se empieza a resquebrajar. También, hay que decirlo, este decreto ocurre en un momento en el cual la legitimidad del gobierno a través de las causas de corrupción que implican al presidente de la nación está en su mínimo histórico. Es el momento en el cual muchos y muchas empiezan a preguntar si es verdaderamente el cambio que eligieron para nuestro país el gobierno de la Libertad Avanza. Eso como breve introducción a lo que está ocurriendo hoy, y vamos a ir directamente a presentar a nuestro invitado, que es Gustavo Ferreira, a quien le agradecemos muchísimo por estar acá. Él es doctor en Derecho Constitucional. Para mí, podrá alguno discutírmelo, pero para mí es uno de los mejores constitucionalistas de la Argentina. Así que es un honor tenerte en Postviral. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y por compartir este diálogo con la audiencia de ustedes, tan prestigiosa. Bueno, recién hacía un breve resumen, por supuesto que corre por mi cuenta, pero quería preguntarte a vos más en términos institucionales, ¿cómo ya desde el 10 de diciembre, cuando asumió Javier Milei y se hizo ese acto de su primer acto de gobierno con el Congreso a las espaldas, muchos advertíamos que podía ser como un símbolo de lo que fuera a ser la relación de Javier Milei con las instituciones y con el Congreso en particular? ¿En qué momento crees que institucionalmente está la Argentina de Javier Milei en estos días? Defino este momento como la derrota de la Constitución. Y quiero ser descriptivo y muy claro en lo siguiente. Yo soy hincha de Boca. Y Boca perdió un partido muy importante y Boca fue derrotado. Quedó fuera de la Libertadores. No por eso dejo de ser hincha de Boca. Esto que es el mundo de las emociones, que está relacionado con los clubes de fútbol, ahora lo trasladamos al mundo de las razones. El mundo de las razones es el mundo del derecho. Por eso hablo la derrota de la Constitución, la derrota de las razones. No quiere decir que no vamos a tener nunca más razones. Quiero decir que en este momento están siendo derrotadas las razones de la Constitución. Aquellos que ganaron una elección y que aplican el principio de la mayoría, creen que el principio de la mayoría es el dominio de la mayoría. La Constitución establece democráticamente que la gobernabilidad es a través del principio de la mayoría, no que esa mayoría tiene que dominar. Nosotros lo que estamos viviendo en este momento es un sismo, un terremoto,
absolutamente autocrático que provoca esta derrota provisoria de la Constitución, donde todos y cada uno de los días, creo que ya lleva casi 460 días de gobierno, donde prácticamente todos los días nos enteramos o tomamos conocimiento de una medida, un acto, un hecho, una norma, un comportamiento abiertamente inconstitucional. Desde el decreto por razones de necesidad de urgencia número 70/23, que vos hacías mención, o desde el mismo día que asumió la presidencia de la República, dándole la espalda al Congreso, desde ese mismo día venimos haciendo un itinerario del mal desempeño del presidente de la República que implica esta derrota de la Constitución. Bien, que Francos en algún momento se preguntaba, ¿no? Hace unos días en una entrevista que le hicieron que estaba por encima, si los argentinos de bien o las normas, ¿no? Recuerda alguna filosofía dando vuelta por ahí desde el constitucionalismo en el cual el líder pareciera que en algunos momentos se pone por encima de la Constitución. En particular, con respecto a esto que bien mencionás vos y de la derrota de la Constitución, en términos del endeudamiento, del decreto que sacó ayer, ¿qué caracterización haces de ese decreto en su carácter de constitucional o no, normativo o no? El decreto 179, que es por el cual la Argentina va a sumar un enésimo endeudamiento, no conocemos ni el monto, ni los fundamentos, ni las condiciones. Y este nuevo decreto por razones de necesidad de urgencia se inscribe junto con otros 60 decretos por razones de necesidad de urgencia que lo han precedido desde el 10 de diciembre de 2023, más de 40 decretos delegados, lo que hace aproximadamente 110 decretos por razones de necesidad de urgencia y decretos delegados. Es decir, el presidente de la República cada 3 días asume una función del Congreso. Repito, el presidente de la República cada 3 días asume una función propia, protagónica del Congreso. En este caso en particular, del decreto, es poco lo que sabemos, porque no sabemos cuáles van a ser los fundamentos por los cuales la Argentina se va a endeudar, cómo va a llegar ese dinero, dónde se va a aplicar, para qué se va a aplicar, no se sabe absolutamente nada. Lo que sí tiene que saber la audiencia, que en este caso, como en los casos anteriores, es abiertamente inconstitucional, es manifiestamente nulo, de nulidad absoluta e insanable, porque viola varios artículos de la Constitución. Lo que sucede es que uno como constitucionalista es como si estuviésemos en una pandemia con esto. O sea, vamos contando, como estábamos en la pandemia en el año 2020, la cantidad de infectados. Entonces, en este caso en particular, Pablo, todos los días tomamos conocimiento de qué es lo que pasa. Bueno, en este caso en particular que me preguntás, viola el artículo 29 porque incurre en la suma del poder público, viola el artículo 36 porque supone un atentado contra el sistema democrático, viola el artículo 99, inciso tercero, porque asume un decreto por razones de necesidad de urgencia cuando no debe ser dictado, y viola el artículo 75 al colocar escandalosamente en transgresión las potestades del Congreso, porque el Congreso es el que tiene que arreglar y concertar todo lo que tiene que ver con el endeudamiento, como lo dice la Constitución. Esta es la situación. Te hago una pregunta interesante. Mucha de nuestra audiencia tiene que ver con el mundo del derecho, el mundo jurídico. Muchos pensamos que haría falta una intervención, una participación de la justicia en algún punto sobre estos avances permanentes vía decreto de necesidad de urgencia. Te sumo, ¿no? Porque estamos en un momento, vos decías, la muerte de la Constitución. La derrota. La derrota, perdón, no es la muerte, claro, no. Lo aclaraste bien aparte. No. Si no, dejaría de ser vos. Lo aclaré, por eso creo que fue. Para que nadie diga la muerte, yo hoy digo la muerte. La derrota de la Constitución, como bien decías, y te sumo los vetos a las leyes, ¿no? Creo que estamos en el momento de mayor avance de un ejecutivo sobre un legislativo. Ahí ya diste tu opinión y quedó bastante clara. Me interesa qué pensás de ese poder judicial que muchas veces estamos esperando que tenga algún tipo de rol protagónico en términos de defensa de la Constitución, que muchas veces se aparece como actuando por demás, otras veces aparece en absoluto silencio. ¿Cómo ves vos ese rol del Poder Judicial en cuanto a defensa de esta derrota de la Constitución? Desde el punto de vista de la Corte Suprema de Justicia, desde el 10 de diciembre del 2023 hasta el momento, la Corte no tomó ninguna decisión
vinculada con la protección de las instituciones o de los desmanes que se están llevando adelante por parte del presidente, que yo lo llamo el monopresidente por razones que ahora voy a explicar. El 28 de diciembre o 27 de diciembre del 2023, junto con el profesor Zaffaroni, y en representación de los riojanos y las riojanas, nosotros interpusimos una demanda de inconstitucionalidad contra el DNU 70. La Corte Suprema lo rechazó el año pasado por ausencia de legitimación. ¿Qué significa? Que según la jurisprudencia de la Corte hay que estar directamente lastimado, dañado por una circunstancia para tener legitimación. Si uno sigue esta jurisprudencia, puede seguir de cerca que todo tipo de decreto o todo decreto por razones de necesidad de urgencia que va a ir dictando este presidente, por lo menos hasta diciembre del 2027, van a ser incuestionables porque no va a existir esta legitimación. ¿Quién se podría presentar en la Corte Suprema, de acuerdo a esta jurisprudencia, e invocar la inconstitucionalidad del decreto 179 que se publicó en las primeras horas del día? Entonces, digo, esta circunstancia es una circunstancia incontrolable, pero por otro lado, hay dos novedades. El presidente de la República, constitucionalmente, tiene la atribución de llevar adelante iniciativas legislativas. ¿Qué quiere decir? Que le envía proyectos de leyes al Congreso para que el Congreso los discuta. En este caso, el DNU, el 179, del que estamos hablando, del nuevo endeudamiento, que dicen que sería de 20.000 millones de dólares, tiene la siguiente característica. Como el presidente y quienes lo rodean saben que un DNU, para que deje de ser DNU, se necesita el rechazo de ambas cámaras, y hoy no existe la voluntad en las dos cámaras, dicen, enviamos un DNU, total, sabemos que el DNU no va a ser rechazado. Por una ley que es del año 2006, que es una ley muy mal hecha, que es la ley del control de los decretos de necesidad de urgencia y la legislación delegada. Todos los países del mundo tienen un sistema de gobierno, presidencial o parlamentario. La Argentina tiene un sistema de gobierno presidencial. Y este sistema de gobierno presidencial ha degenerado, repito, a partir de la reforma de 1994, con formas que alientan y estimulan fuertemente la autocracia. Todos los presidentes desde 1994 han tenido rasgos autocráticos, lo que pasa que en este momento estamos sufriendo la peor, abrumadoramente autocrático. Por eso me he permitido llamarlo el monopresidente. En este sentido, el monopresidencialismo de la Argentina, tal como está configurado en la Constitución del 94, con la habilitación para que legisle y que no exista control, es prácticamente una institución suicida. Te escuché en México, estuviste muy claro explicando este concepto de monopresidencialismo, monopresidente. Si querés contarnos un poco de dónde surge, cómo venís investigando esa cuestión. La idea de darle a una sola persona la posibilidad de que legisle en circunstancias extremas y urgentes no se le ocurrió a un cúmulo de personas en la Argentina en 1994. Esto viene de muy lejos. Desde 1850 que se discutía en Europa si se le podía dar a una persona la potestad, la facultad, la atribución para legislar en estos momentos. Hubo diversas experiencias y la más categórica de todas fue el 24 de marzo de 1933, cuando el Parlamento alemán, o una parte del Parlamento alemán, por abrumadora mayoría, le dio poderes plenos a un tal Hitler. Ahí se acabó la República de Weimar y nació abiertamente la autocracia. Desde 1933 en adelante, cuando se reconstruye Europa, que todos los sistemas de gobierno son parlamentarios, se instituyen los modelos de delegación de potestades para circunstancias de urgencia. Pero acá hay una novedad. Todos los sistemas, el español, el italiano, el portugués, el alemán, tienen sistemas de delegación, pero tienen sistemas de control. O sea, yo te delego a vos una parte de mis atribuciones, pero durante un tiempo, 15, 20, 30 días, si eso no es ratificado, cae. El único país del mundo donde la legislación no cae es en la Argentina. Y en esto me lleva a por eso hablar del monopresidencialismo. En un libro que acabo de terminar, que se va a publicar ahora en 20, 30 días, me hago la siguiente pregunta. En 1994,
cuando llevaron adelante los decretos por razones de necesidad de urgencia y la legislación delegada. Aquellos que inspiraron a Menem en 1994 para que haga eso, que son los mismos que hoy, o muchos de los que hoy asesoran a Milei. ¿No sabían leer italiano? Porque Italia, ellos dicen que lo que siguieron es el modelo italiano. ¿Y el modelo italiano qué dice? Sí, podés legislar, pero a los 30 días se cae el decreto. Esa parte no la vieron. O sea, los conocimientos italianos llegaban hasta donde decía la palabra control. Dice, no, esto va, pero sin control. Entonces, le otorgás a una persona una suma de poderes legislativos, ejecutivos, administrativos, durante 4 años, y el hombre cree que el hombre ejerce autocráticamente ese poder. Y me llevó a partir de una novela de un escritor guatemalteco, El señor presidente, de Premio Nobel de Miguel Ángel Asturias, que es una novela maravillosa del realismo mágico, propio del realismo mágico. Dije, bueno, nosotros no tenemos un señor presidente, nosotros tenemos un señor monopresidente. Monopresidente porque es una persona encerrada en sí misma, absolutamente encerrada. Es monocorde, es un solo sonido, es una sola dimensión de espacio, una sola dimensión, es todo él. Me gustó mucho el realismo mágico y me pregunto, ¿no? Si de alguna manera el género literario que estamos viviendo en la Argentina, si tuviéramos que definirlo, no va para ese lado. Bueno, hay algunas obras, El otoño del patriarca de García Márquez, el señor presidente de Asturias, El yo supremo de Roa Bastos, es decir, que la idea de los poderes supremos en la cabeza de un presidente han existido siempre, en el siglo XIX, en el siglo XX. Lo que acá sucedió en 1994 es inaudito y la gente tiene que saberlo. O sea, la gente no tiene que saber derecho constitucional ni ser especialistas como nosotros. Tiene que saber que acá se llevó adelante una reforma inaudita, que en ningún lugar del mundo existe esta autorización. Entonces la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a seguir viviendo con esta autorización, dándole esta autorización a un príncipe absoluto. Y con toda la incertidumbre también que lleva a esto de que una persona, y bueno, en este caso nos toca una persona que es, a mi criterio, absolutamente irracional para lo que es la seguridad jurídica y cómo eso va también en contra del desarrollo de un país, ¿no? Y te llevo a un ejemplo también que me gustaría que hagas una breve reflexión. También escuché que en algunos medios lo estuviste tratando y me parece muy acertada tu interpretación, que es la cuestión de la designación por comisión de los 2 jueces de la Corte, Lijo y García Mansilla, que también hay un montón de dudas. ¿Cuál va a poder ser el control de esas designaciones por parte del Senado? ¿Qué ocurre si el Senado en definitiva no trata esos pliegos? Creo que ahí se abren una serie de cuestiones constitucionales que también atentan contra la estabilidad política, económica de la Argentina, y en esto que bien definíamos como una especie de realismo mágico. ¿Cómo ves esa situación? Mira, en primer lugar, en el otoño del 2020, a mí me invitó el presidente de la República, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina, para integrar el Consejo Consultivo. Y la principal misión de ese Consejo Consultivo era llevar adelante pensamientos y una propuesta de reforma a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hice ese trabajo, presenté un informe, se los entregué a ambos, lo entregué en el cuerpo colegiado que entregaba, es un trabajo de unas 120 páginas, y el criterio rector fue cuidar la Corte Suprema, mejorar su funcionamiento y que haga al bienestar y a la calidad de vida de los argentinos. Ese fue el programa. Inclusive el plan de reformas que proponía era un plan de reformas moderado. En ese imaginario cuidé absolutamente todo lo que había sucedido en la Argentina desde 1863 hasta el año 2020. Es decir, nunca se designó un juez en comisión. Esto nunca lo vimos. O sea, el deterioro que se ha llevado adelante desde el punto de vista institucional designando un juez en comisión es infinito. Y me voy a autocorregir porque en realidad no es un juez en comisión. Porque un juez en comisión es sustantivo juez. En este caso estamos en presencia de comisionados del presidente. Un empleado del Poder Ejecutivo. Claro, son empleos. Son empleos. El presidente ha comisionado a 2 personas para llevar a cabo la función jurisdiccional, tal como establece el artículo 116 y 117,
hasta el 30 de noviembre del 2025. No sabemos qué va a pasar. Sí, que incluso hay una discusión constitucional sobre qué implica hasta el fin del mandato legislativo, ¿no? Hasta cuándo es eso, ¿no? Hay algunos que dicen que podría caerse antes, o hay algunos que proponen que hasta que la legislatura no resuelva sigue vigente el nombramiento, o sea, podría extenderse. Mirá, no sé cuál es tu mirada. Con esto quiero ser muy claro con la audiencia. Todos saben lo que es el POP. Y el POP, en derecho, es permitido, obligatorio, prohibido. Eso es lo que está en el mundo del derecho. El POP, permitido, obligatorio, prohibido. Y la Constitución, que es el mundo del derecho, tiene POP. Tiene permisiones, tiene obligaciones y tiene prohibiciones. ¿Qué es lo que está prohibido? Designar comisionados del presidente para que integren la Corte Suprema de Justicia. Es decir, estamos frente a un acto prohibido. Los actos prohibidos son nulos de nulidad absoluta. Bueno, así estamos, así nos va, y la gran pregunta que tenemos que hacernos, y esto lo he conversado con varios senadores, que les he dicho, ¿cómo vamos a empezar la reconstrucción de todo esto el día después? El día que termine este deterioro institucional, el día que los argentinos se den cuenta que es imposible vivir sin instituciones políticas, el día que los argentinos se den cuenta que no se puede vivir en la anarquía económica, ¿cuál es el punto donde vamos a decir, bueno, a partir de acá nos vamos a poner todos de acuerdo? Y bueno, hay una cantidad de cosas que hemos visto. Está prohibido designar comisionado del presidente en la Corte Suprema, está prohibido designar, postular, hacer decretos por razones de necesidad de urgencia de 366 artículos, con lo cual se modifican todas las ramas del derecho. Está prohibido tomar deuda, como hizo el presidente en las últimas horas, y mandar un decreto por razones de necesidad de urgencia. Está prohibido vetar leyes que no se pueden vetar. O sea, una cantidad de cosas que, no digo por costumbre, pero que todos los días aparecen, y es pandémico, esta situación pandémica de deterioro. Yo no sé lo que va a hacer el Senado. Honestamente no tengo posibilidades ni siquiera para hacer una profecía. Había un filósofo nacido en Dinamarca que decía que los juristas nos ocupábamos de hacer profecías respecto a lo que iban a hacer los poderes públicos. Yo la verdad que no tengo ni siquiera esa ventaja. Claro, porque no sé, no sé qué es lo que va a hacer. Sí sé que son actos prohibidos y trato de manejarme desde el año 1978, en que ingresé a la Facultad de Derecho por las escalinatas, que el derecho consiste en permisiones, en obligaciones y en prohibiciones. Fuera de eso no existe. Son cuestiones morales, cuestiones políticas. A eso me dedico, al mundo del derecho, y compartir esto con la audiencia. ¿Estamos acostumbrados a actos prohibidos? No es que estamos acostumbrados, se suceden todos los días. Se suceden actos prohibidos que deterioran nuestra calidad de vida y nos hace pensar, Pablo, en esto que te vuelvo a preguntar, el día después. ¿Cómo viene todo esto? Porque, curiosamente, la Constitución argentina es una de las más antiguas del mundo. Es una constitución, la única constitución más antigua que la Argentina es la Constitución de los Estados Unidos. Lo que nosotros podemos saber es que dentro de 20, 30, 40 años, esta misma constitución va a seguir rigiendo. Pero esta constitución hay que, evidentemente, en algún momento hacerle un retoque, una revisión respecto a sus atribuciones, y si no se hace eso hay que mirar la ley 26.122, que es la que erróneamente permite la ausencia de control sobre la legislación por los DNU, la legislación delegada y el veto incontrolado del presidente. Este es el panorama de la derrota de la Constitución, que además, así como el presidente declaró en The Economist que la finalidad de él es destruir el Estado, lo que la audiencia tiene que saber es que el Estado somos nosotros. El Estado tiene una población, tiene un territorio, tiene poderes, que somos nosotros, y tiene una Constitución. Si el presidente ha decidido destruir el Estado, según sus propias palabras, va a destruir la Constitución, porque nuestros estados están delimitados por la Constitución. Lo que ocurre es que acá el límite son ellos mismos. Esto nos están mostrando la posibilidad de que en la anarquía es un mundo sin reglas. Nosotros desde el 10 de diciembre de 1983 estamos de acuerdo en vivir en un mundo con reglas. Y quiero señalar algo, si me permitís, sí, respecto de lo que viene a las reglas. ¿Cómo es tan sistemática esta violación de reglas constitucionales en 460 días? Digo constitucionales porque son legales también, pero lo que a uno le importa es el mundo constitucional.
Yo estoy muy preocupado por el proceso político en el cual se va a elegir presidente en el 2027. Mira. Porque si nosotros estamos advirtiendo en este momento este tipo de transgresión, vulneración, violación, ataques sobre todo tipo de prohibición, ¿por qué yo voy a pensar que en el año 2027, dentro de 2 años, se va a realizar el proceso de elección de un nuevo presidente y vicepresidente de acuerdo a la autenticidad y transparencia que exigen los tratados internacionales? ¿Por qué va a suceder eso? Si hasta acá no me han demostrado nada. Aparte no falta tanto tiempo. En 1 año y medio nosotros estamos prácticamente involucrados en un nuevo proceso presidencial. ¿Por qué va a suceder eso? Sí, incluso si observás las experiencias de los aliados geopolíticos de Javier Milei y miramos el caso de Estados Unidos, lo que ocurrió en ese proceso electoral con Donald Trump y la no aceptación del resultado electoral. Por ejemplo, que pasa en Brasil también con Bolsonaro y lo que fue la sucesión con Lula, previamente con Lula preso, ¿no? Me parece que tenemos como algunos antecedentes para preocuparnos en ese sentido. Ahí, si querés, profundizar sobre esa cuestión geopolítica, que me parece también que seguramente tenés una mirada porque viajás mucho y sé que conocés eso. Y también para ir un poco concluyendo y ya dejarte, también en ese sentido, mirando un poco a América Latina y estos procesos neofascistas, dicen algunos, o reñidos con la Constitución, o de derrota de la Constitución, para ponerlo en tus términos, ¿cuáles podrían ser los desafíos que podemos tener como profesionales para pensar nuevas herramientas constitucionales? Yo sé que en Argentina parece tabú, ¿no? Hablar de reforma constitucional es algo que el mundo entero se escandaliza porque lo relacionamos inmediatamente con la reelección, con temas más de política partidaria que en términos de salud institucional. Pero nada, con esas 2 reflexiones finales sobre cuál es tu mirada geopolítica, cómo encaja este engranaje de derrota de la Constitución en un mundo complejo como el que vivimos hoy, y cuál es el desafío hacia adelante desde la Constitución. Mira, la primera parte de tu pregunta lo voy a hacer con una repregunta hacia vos y a los técnicos, a los productores que están acá. Es verdad, viajo mucho a Brasil, tengo mucha relación con el mundo académico y político de Brasil. Brasil es un país que ha crecido enormemente, es la 9ª, la octava potencia del mundo, pero entre las cuestiones que ofrece Brasil al mundo, y lo hablo en voz alta y con voz propia, Brasil es un lugar serio para hacer inversiones. En Brasil no hay comisionados del presidente en el Supremo Tribunal Federal. El Congreso Federal funciona, el Poder Judicial declara inconstitucionalidades, las elecciones se hacen periódicas y cuando un presidente transgrede le hacen juicio político lo destituyen. Es decir, que las diferencias institucionales de la regularidad del funcionamiento entre Brasil y Argentina son abismales. Entonces yo me pregunto, ¿cómo pueden imaginar acá en la Argentina que una persona quiere invertir 200, 300 millones de dólares y diga voy a invertir en la Argentina antes que invertir en Brasil? Si Brasil es el que me da la certeza jurídica, es el que me dice que las instituciones funcionan, que las reglas se cumplen, que como dicen ellos, el respeto se respeta el derecho de propiedad. ¿Alguien se preguntó por qué todas las terminales automotrices del mundo están en Brasil y no en la Argentina? ¿Por qué? ¿Porque Brasil les quedaba más cerca? No, porque Brasil les ha dado algún tipo de ventaja competitiva y de seguridad para llevar adelante estos negocios. ¿Por qué todas las mineras del mundo están en Brasil y no en la Argentina? O sea, es el discurso hegemónico del poder ejecutivo, es un discurso de espejito de colores. Hoy me preguntaba, antes de la entrevista, digo, las autoridades del Fondo Monetario Internacional, ¿pueden ser tan insensatas de no leer realmente que están haciendo esto por un decreto por razones de necesidad de urgencia cuando la Constitución determina que tiene que pasar por el Congreso y hay una ley que dice que tiene que ser aprobada por el Congreso? O sea, ¿tanta insensatez puede existir? ¿Cómo es que no se advierte eso? Yo no le estoy pidiendo justicia social al Fondo Monetario Internacional, solamente lo que le estoy pidiendo es la interpretación del derecho vigente. Solamente esto. Además, algo que marcan varios especialistas es que incluso en las últimas declaraciones de Caputo y de Milei, que hablan de que el decreto de necesidad de urgencia se envía
justamente porque no cuentan con el consenso del Congreso, más allá que el Fondo Monetario no exige que haya una norma, pero sí exige que el país institucionalmente esté de acuerdo con el nuevo empréstito. Y la segunda parte es, digamos, de tu pregunta, está relacionada con lo siguiente. En los fundamentos del decreto 179, por el cual nos vamos a endeudar por enésima vez, se dice que el Congreso tiene que aprobar, pero no analizar los fundamentos. Repito, esto es una cosa absolutamente esquizofrénica, disparatada. ¿Cómo alguien puede aprobar algo sin analizar los fundamentos? Entonces dicen que el análisis de los fundamentos corresponde al Poder Ejecutivo y aprobar corresponde al Congreso. Entonces, ¿cómo? Es absolutamente... Claro, es una dolencia... No lo puedo entender, y están los fundamentos. De hecho, ¿no? Sería como acto administrativo, sería absolutamente nulo porque no estaría fundamentado si no está analizado los fundamentos. A ver, se lo traduzco a una persona y dice, bueno, mira, hay una persona que es la que aprueba y hay otra persona que es la que hace los fundamentos. Entonces la que aprueba, pone un sello. No. Si el Congreso dice, si la ley y la Constitución dicen que el Congreso tiene que aprobar, es porque va a analizar y valorar críticamente. Esta es la circunstancia que estamos viviendo. Es una seguidilla, como vos muy bien mencionabas recién. Cada día es una novedad. Y la ausencia de controles efectivos hace que sigan adelante. Porque fíjate que gracias a esta invitación hemos podido hablar de las nominaciones, la designación de los jueces, los decretos, la legislación delegada, la ausencia de controles, la racionalidad. No dijimos una palabra del Cryptogate, que en cualquier democracia constitucional del mundo es de por sí misma una causal de mal desempeño. No tendríamos que estar hablando de otra cosa, tendría que ser tema exclusivo. Por eso, solamente en Argentina se pueden dar 5 o 6 hechos políticos de esta magnitud al mismo tiempo. Para redondear, a mí ya lo que me preocupa es el día después. O sea, el día después, el día que esto termine, porque todos los procesos políticos terminan. Este proceso de degeneración de las instituciones, de la Constitución y de la política argentina, un día va a terminar. Ese día que termine, ¿desde dónde vamos a arrancar y desde dónde nos vamos a poner de acuerdo? Porque el día que haya otro presidente, el nuevo presidente de la Argentina va a tener igualmente prohibido comisionar jueces en la Corte, va a tener igualmente prohibido dictar decretos por razones de necesidad, va a tener igualmente prohibido pegarle a los jubilados. O sea, las prohibiciones van a seguir existiendo. Lo que pasa es que va a decir, no, yo estoy acá porque el anterior lo hacía. Esto es lo que a mí me preocupa, el día después. Esto va a terminar. En eso soy absolutamente optimista. Esto termina. No sabemos todavía el resultado de la crueldad de este proceso. Bueno, ojalá que sea con mucha conciencia de los argentinos, que termine verdaderamente, no como suele ocurrir, que terminamos votando en contra de algo que no nos gusta, sino que haya como... También algunos autores hablan de un momento constitucional, que se genere un momento constitucional que de alguna manera, digamos, no, con estas normas como están no podemos seguir, porque tampoco podemos depender, porque con las mismas normas... No sé, Néstor Kirchner en el decreto 222 se autolimita la forma de seleccionar jueces, y con la misma Constitución, el mismo marco normativo, Javier Milei hace exactamente lo contrario. Entonces, evidentemente en términos de diseño institucional falta algo, y ojalá que la próxima transición, como vos decís, que este momento termine, sea con una cierta, no con un 2001, ¿no? De la gente que sea algo más racional que un 2001. Soy absolutamente... Que sea por las vías institucionales y que sea con una mirada sobre las vías institucionales. Soy absolutamente optimista, tengo muchísima esperanza y sé que esto va a terminar. Lo que no puedo medir es el daño que se va a producir. Y estoy absolutamente seguro, porque la Argentina lo demuestra desde 1853, que vamos a seguir viviendo bajo una Constitución, porque la Constitución no ha dejado de regir. La Constitución sigue rigiendo. Bueno, está derrotada por el momento,
como Boca, quizá el año que viene ganamos la Libertadores. Excelente el cierre, Gustavo. Llegamos, la verdad que fue una entrevista redonda. Empezamos y terminamos por Boca. Eso habla de... Mandáselo a Román a ver si hace algo para... A ver si lo pueden mejorar. Si lo pueden mejorar. Así que bueno, te agradecemos muchísimo. La verdad que disfrutamos, hablo por mí y por los chicos. Muchísimas gracias. Disfrutamos muchísimo de haberte tenido. A la audiencia también le agradecemos y que siga suscribiéndose a nuestro canal. Nos llamamos Postviral porque tratamos de profundizar un poquito más los temas de actualidad, pero sí, sin lugar a dudas, que nos interesa que se suscriban a nuestro canal, que le den me gusta y también que compartan. Muchas gracias y hasta el próximo Postviral.